que hiciste. Eso para nosotros es un honor. Es un honor tenerte acá charlando con nosotros un rato. Es una mesa de café, de debate, para ver qué es lo que haces, qué es lo que dejas de hacer. Eh, Probablemente haya gente que no te conozca y nos gustaría que te presentes, que digas sin ningún Esto para problema. nosotros es un honor. ¿Quién Es un sos? honor tenerte acá charlando con nosotros un rato. Perfecto. Es una mesa de café, de Se escucha. debate, para Se ver te Y hay escu- un se delay, está, alguien ese tiene el, se está escuchando o el el YouTube YouTube atrás. abierto. probablemente Me parece que es que Sergio. no te conozca. Y Ahí está. Bueno, Bien. Bueno, bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un honor que se haya podido dar la oportunidad. Siempre agradecido con el espacio que están brindando y están creando. Para mí todos ustedes fueron parte de mis inicios y de mi consulta constante en estos momentos también. Así que agradecido soy yo. Bueno, mi nombre es Seba, soy de Entre Ríos, Villaguay, nacido en Villaguay, estoy en Paraná, viviendo, trabajo en Santa Fe, estamos a media hora de cruzando un túnel. Trabajé trabajo en vóley ya hace más de 5 años. Y bueno, lo último fue que tuve la oportunidad de estar en China, también el seleccionado chino femenino de vóley. Eh, y bueno, hoy en el presente estoy trabajando de nuevo en Villadora, Club de Santa Fe, capital. ¿Cómo llegaste a China? Mira, gracias a un amigo que, sí, ojalá que lo esté escuchando o lo escuche en algún momento, Seba Villalba, un profe de Santa Fe también, estuvo trabajando en Villadora hace muchos años atrás, salió campeón en el año 2016 con Villadora. Le ofrecieron a él estuvo en China, en el Comité Olímpico también, en básquet. Hizo contacto, una red de contacto, esa gente le pidieron por un profe y bueno, se dio vuelta y el primero que vio fue a mí. Este, y bueno, cuestión que fue de esa manera que me llamaron para trabajar a China. Me habían llamado ya en una oportunidad, yo no podía ir porque justo como les comentaba, había sido papá. Era muy temprano, 2 meses de haber sido papá, entonces bueno, le dije que no, le dije que si podía hacer más adelante. La cuestión que no me la esperaba y me llamaron de vuelta y ya mi señora me dijo, anda. Porque que te llamen 2 veces, una es un milagro, dos es mucho, así que andá porque tenés que hacer la experiencia. Cuestión que, bueno, voy y la verdad una experiencia muy buena, muy linda y desafiante sobre Güey, todo. no, seguro. ¿El Sí. idioma? ¿Cómo te manejaste con el idioma? ¿Inglés? El inglés yo pensaba que, bueno, el inglés iba a ser común allá y no, ya nadie, la gran mayoría y sobre todo donde a mí me tocaba porque yo como que voy engañado a China, digamos, porque a mí me llamaron para ir como preparador físico, de la cual yo llego a China y me dijeron, ese es tu lugar, y era una sala de pesa, pero uno, bueno, claramente relacionado e incluso uno se prepara para eso, pero ellos me veían a mí como un encargado del área de fuerza, ¿viste? Cuando quiero ir al grupo, porque todo esto, todas estas comunicaciones es a través de un traductor que estábamos constantemente para todos lados conmigo. Cuando quiero ir al grupo, estar con el grupo, hacer la entrada en calor, todo eso no me correspondía, me dijeron, eso no es tu trabajo. Y a mí me llamó la atención porque si me llamaron para esto, de hecho en el contrato estaba explícito, o sea, y ellos no lo veían así, o sea, ellos no tenían un preparador físico en cancha, sino más bien usaban como terciarizado la parte de fuerza, ¿no? Entonces, uno como argentino, como quizás rompebola que uno es, inquieto, me seguía metiendo en las prácticas. Bueno, cuestión que me dijeron, tenés que sumarte como preparador físico. Eh, Eso llevó, te estoy hablando, un mes y medio, al mes y medio de haber llegado allá. Al momento vieron que tenía facilidad con los datos,
Yo estaba para la U19, la categoría U19. Vieron que tenía facilidad para los datos, entonces empezaron a ver que ellos justo habían hecho un plan de captación en donde iban a hacer evaluaciones por todos lados de China, o sea, claramente. Entonces vieron que con los datos se podía dibujar lo que ellos querían. Dibujar me refiero a pasar los datos a que se convierta en algo de información con algunos gráficos, más lo físico. Entonces vieron que era bueno y medio que muté mi trabajo hacia eso. O sea que llevamos a hacer básicamente ese trabajo. Que lo que se hizo básicamente es como un ADN chino de la categoría U19 de todo China. O sea, pasaban alrededor de 100 200 jugadoras por puntos donde íbamos a evaluar, del sur, del norte, de todos lados. Hicimos como un ADN básicamente del perfil físico, técnico de las chinas. Entonces todo eso está plasmado en gráficos, y bueno, pues gustó. Entonces básicamente era eso más las pruebas físicas que hacíamos nosotros, que allá se trabaja mucho con las Kaiser, las máquinas Kaiser. Entonces teníamos que anotar todo, ellos querían tener un registro de todo, el tema que ellos lo anotaban en un papel, por darte un ejemplo, y se trabajaba así, en un papel, y el papel anda a buscarlo, no sabés qué centro, entonces como que necesitaban tener un orden en eso. Y bueno, lo hicimos, le gustó y quedé como preparador físico y además como encargado del área de fuerza y además con el tema de los datos. Eras todo. O sea que, Eras el presidente sí, del Under 19 de China. Antes de seguir, es importante que todos sepan que los que nos están escuchando, que Seba nos dio un artículo. El artículo está en el blog de la página de la asociación. Tenemos la suerte de poder de poder publicarlo, así que les recomendamos a todos que entren a la página de la asociación y que lean el artículo, ¿sí? La primera parte es libre, la segunda parte ya es como que, como es tan bueno y tan importante, empezamos a darle un poquito de límite y si querés leerlo y te asociás a la asociación, que tanta falta nos hace, vas a poder leer este y muchos más artículos y mucho más cosas que vamos a empezar a publicar. Me gusta, este Zoom o esta charla de café es un poco para saber que nos cuentes un poco del artículo, pero antes de entrar en el artículo, una cosa que no sé, me parece interesante a mí y por ahí a los profes también. ¿Qué tipo de evaluaciones hicieron con la Under 19 para poder hacer este ADN de las chicas en China? bien, Pará, antes de que sí, sigas, me gustaría aclarar esto. Dijiste, anotaban en un papel lo que iban a hacer. China debe ser uno de los países que más medallas olímpicas saca, ¿no? Bien, sí, sí, sí. esto queda entre paréntesis. Sigamos adelante. Sí, Dale. sí, nos podemos explayar mucho. Todo resulta que, o todo mejor comienza, a raíz de que a medida que vamos tomando datos, siempre con la U19, lo de la captación era como aparte. Empezábamos a ver que claramente había una mejora en el rendimiento, pero una empeora en lo que era la fatiga, era muy elevada. Justamente los chinos, como bien decís, son campeones medallistas olímpicos. Es más, tenía alrededor mío siempre deportistas olímpicos, levantadores olímpicos, y hay muchas cosas que uno no se imaginaba, o por lo menos en los libros esas cosas uno trata de evitar, la fatiga, subir el rendimiento, bajar la fatiga, y eso era todo en uno en China. Hacíamos 3 entrenamientos de 3 horas. Arrancábamos a las 7 8 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. Hacíamos 3 turnos de pelota más 2 de gimnasio, o sea que 11 horas en total, en donde se bancaba el chirlo, la que quedaba era la que se bancaba el chirlo. Por eso el ADN este del cual hablábamos, se hizo básicamente en lo físico. ¿Qué pruebas se hacían? Bueno, como usábamos las máquinas Kaiser, todo lo que se veía era potencia. Logramos meter
una placa de fuerza, plataformas de fuerza, como para poder tener un perfil más del CMJ y otras pruebas más, que era el IMTP también, que era eso, era más por mi comodidad, por lo que uno conoce. No tanto por las Kaiser, porque si no, yo es como que era todo muy nuevo el tema Kaiser, entonces como que quería meter algo que era más familiar para mí en base a eso. Entonces el perfil lo propongo yo, que era simplemente anotar la altura de salto. Ellos quieren ver la altura de salto, aunque hoy esté muy discutido y no es la variable más fiable. Pero ellos querían ver la altura de salto, querían ver cuánta fuerza hacían en cada salto, en los tirones isométricos, el pico, sobre todo el pico, ellos querían ver eso, porque, como les decía, hacíamos 3 horas de entrenamiento que estaban planificadas. Vos sabés que una hora arranca, pero no sabía a qué hora terminaba el entrenamiento. Entonces, eso se iba extendiendo. Entonces, llegó la necesidad de mi parte tratar de ver cómo cuido, porque hablar con el chino y explicarle que la fatiga era muy elevada y que se podía llegar a lesionarse, me reían, como diciendo, esto es China, esto es China, digamos. Hay 1.000 millones Este, de habitantes. Sí, de hecho salíamos a correr, cosa que yo no compartía del todo, digamos, correr por correr, salir, o sea, es más, las jugadoras y jugadores que por ahí no tenían eh, el rendimiento que se esperaba, se las hacía como castigo correr más, pero no solo las de vóley, eran a todos los deportes, te estoy hablando de todos los deportes, o sea, que era una cosa que salíamos a correr nosotros y al lado nuestro estaban los de fútbol, los de básquet, los de pesas, los pesistas, o sea, tan todos. Entonces vos decís, cuando yo quería discutir y traerle los libros, los papers, mirá que la fatiga te causa esto, el chino me decía, mirá. O sea, levantá la mirada y fíjate cómo es China, digamos. Entonces me tuve que adaptar a eso y buscar algunos indicadores a raíz de estas pruebas que hacíamos con las máquinas Kaiser, con la plataforma de fuerza. Tratábamos de tener, yo llevé mi encoder, después ellos compraron encoder, como para explicarle un poco lo que era. Básicamente qué es cuál era la fatiga de la cual yo le hablaba, ¿no? Entonces, después buscar indicadores que nos permitan ver, sobre todo quería convencer yo de que, mirá, estamos yendo, que incluso me acuerdo hablarlo muchas veces en un grupo de profe de vóley, mirá, tengo esta problemática. Las jugadoras mejoran en rendimiento a lo largo del tiempo, pero la fatiga es muy elevada, o sea, cada vez es peor. Entonces yo es algo que en los libros nunca lo estudié, nunca lo vi, nunca hablando con otros profes me decían, che, no, pará, puede ser que estés viendo mal los datos, puede ser que están ejecutando mal. Y yo le explicaba el contexto mío, eran 9 horas de trabajo solamente de pelota planificado. Entonces, de ahí se te muere todos los libros, digamos, ¿no? Es como que después tenía gimnasio yo. Y la que por ahí no estaba dentro de los parámetros, por gusto, a percepción de los entrenadores, a correr. O sea, se me rompía la cabeza hasta que te adaptás y empezás como a saber cinturearlo a los entrenadores y tratar de convencerlo con poco, con muy poco. Entonces, a raíz de esto sale el artículo que hice yo, porque el artículo se basa mucho en esta disyuntiva. Mejora mucho el rendimiento, pero cae mucho la fatiga, es decir, había una fatiga muy elevada. No me podía explicar cómo hacían un tirón isométrico, mejoraban, pero cuando hacían un salto CMJ, la fase excéntrica era cada vez peor, había más tiempo que duraba la fase excéntrica para meter un salto. Entonces, para mí eran alarmas rojas todo el tiempo, pero a la vez mejoraban. Entonces era cómo explicarle al entrenador que, ¿Qué es que- lo que que lo estaba que le estaba pasando? diciendo. Exactamente. Entonces, Un eso a mí me poco, generó. Sí, no, 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 está bien, pero digo, un poco como después de haber leído el artículo y haber lo que entendí, puede ser que no lo haya entendido del todo bien, la necesidad era encontrar alguna evaluación simple que te simple. permita Ujú. acompañar, o sea, simple para nosotros generalmente
los que estamos con los equipos es encontrar algo que tardes poco tiempo y que lo que vos puedas ver es algo significativo que le puedas demostrar al entrenador con poco. Miren cuál es el estado de del jugador o de la jugadora. ¿Ok? Es un poco la Exacto. idea del estudio. Bien. Exactamente. Ese es, bueno, ahí lo conectaba con eso. Justamente el tema es que qué es lo que nos pasa a la gran mayoría de los profes, o por lo menos a mí, que por ahí cometí muchos errores y los sigo cometiendo. Años atrás yo era muy de la tecnología y toda la tecnología y me olvidaba del jugador. Y entonces por ahí resulta que veía datos, muchos datos, pero no veía el salto de un dato. Entonces me fui del otro lado del caballo, digamos, ¿no? Entonces, eh, después con los tiempos, con entrenadores incluso de básquet, que también he tenido la oportunidad de trabajar, me han dicho, mirá, che, fíjate, pero este jugador, vos me decís que está así, pero vos viste cómo salta. Y bueno, esas cosas que te empiezan a interpelar, empezás a ajustar, tema de, a ver, no centrarte solamente en el dato, que es una problemática que yo considero y veo en profes que están iniciándose, se centran mucho ahí, lo vi yo, lo veo porque me pasó a mí. Entonces, veía que claramente habían, yéndote a algo que me decías, habían algunas métricas eh, que veía que las jugadoras por lo general lloraban del cansancio básicamente en China. Entonces eso me despertó y dije yo, lo voy a tratar de llevar a la Argentina con mi población o la población que hoy tengo, ¿no? Y se asemejó mucho, pero el problema de todo esto, del tema de los datos, de bajarlos a una computadora, de procesarlo, limpiar, de las evaluaciones y de por ahí hacer una evaluación, después hacer otra, hacer un CMJ y hacer un IMTP para de estas dos pruebas sacar dos datos, relacionarlos y bueno, y hacer algunos eh, tejes y manejes en la computadora para que se relacione. Entonces todo eso me llevaba mucho tiempo y era una problemática que yo la estaba viendo año a año y sobre todo en China me pasaba mucho tiempo en la computadora. Entonces digo, necesito algo algo me prediga, si yo digo, si yo hago esta prueba y hago esta prueba, debe haber alguna métrica que tenga alta relación con la otra y que me facilite el trabajo a mí. Por ejemplo, todos tomamos el salto, pero en el último tiempo, el CMJ, ¿no? En el último tiempo ha crecido mucho el tirón isométrico. Entonces, pero para tener una métrica llamada DSI necesitas de los dos, pero son dos pruebas que tenés que hacer tres veces por prueba. Si tenés 15 20 jugadores es un montón de tiempo. ¿En qué momento lo haces? Entonces, todas esas problemáticas, yo dije, no, necesito algo que me reduzca, que no me someta todo el tiempo en la computadora, que yo justamente esto que yo explicaba hoy, que quiero ver más al jugador, quiero estar más con el jugador, atendiendo a las problemáticas o necesidades del jugador. Eh, y bueno, encontré justamente algunas relaciones que me facilitaron decir, mira, si yo hago un salto y tomo un IMTP, seguramente esta métrica tenga mucha relación con esta y me esté queriendo decir que esté o fatigado o que el rendimiento esté bien o que esté para tomar una decisión. Es decir, con estas métricas me permite tomar distintas o diferentes decisiones. Fue con eso que limpiando y limpiando, lo que encontré es que para cada posición habían métricas distintas, no las mismas métricas, no es lo mismo a una central, eh, el tirón isométrico, el pico de fuerza de un tirón isométrico no es lo mismo, no es tan sensible como así lo fuese para una armadora, por ejemplo, por diversas situaciones, pero eso en las poblaciones que a mí me tocó. No quiero decir que con esto es para todo el mundo, ¿no? La población que a mí me tocó, en el momento que me tocó, justamente tienen una realidad, un contexto que se asemejó a lo de China. El tema de la fatiga, el tema que se echó al entrenador, las jugadoras empezaron
a no estar tan concentradas en lo que tenían que hacer, por ahí están más preocupadas en diversas situaciones, o sea que se desenfocaron. Matías Sampietro, un kinesiólogo cordobés, siempre dice que los jugadores, los equipos que están de mitad de tabla para abajo, hay un índice muy grande de lesiones, y los que están de mitad de tabla para arriba, hay menos índice de lesiones. Entonces traté de relacionar eso y sí, nosotros empezamos a tener muchas lesiones en equipos de mitad de tabla para abajo. Es decir, cuando estás para el play out, ya el equipo tiene un humor, tiene una forma de aceptar todo esto a lo que uno lo somete en el entrenamiento de uno. Entonces resulta que ya el dato ya no interesa. Empieza a molestar, el entrenador ya no está exigiendo de tal manera, lo que me pasó que a mí o lo que nos pasó a nosotros, echaron al entrenador, entonces eso generó eh, malestar constante, entonces testear muchas veces, eh, entonces dije, no, vamos a tratar de testear una vez los martes esta prueba, y que esto me tiene que simplificar todo. O por lo menos el tiempo que yo le dedico a la preparación física y con el equipo. Entonces, bueno, eso básicamente, no sé si completé la respuesta, pero es un poco lo que terminamos haciendo. O sea que eh, haciendo las dos evaluaciones llegaste a la conclusión de que podías tomar una prueba que te reducía mucho el tiempo de testeo. Esta prueba la tomabas los martes. ¿Y cuál es la prueba que tomaste? ¿Y qué dato te daba esta prueba? Bien, nosotros tomamos para contextualizar el CMJ y el tirón isométrico, ¿sí? También testeábamos los perfiles en base a la velocidad de ejecución y la encuesta wellness y percepción subjetiva. Entonces empezamos a relacionar todo a ver cómo venía. Cuestión que con lo que yo me quedo es con el tirón isométrico, que es un tirón de 3 segundos, o lo puedes setear por más tiempo, claramente. Por un tirón isométrico que cuesta 3 segundos, no hay tanta fatiga en el jugador. Claramente, en lo principio, cuando no hay, es nuevo para el jugador el testeo, suele ser un poco incómodo, sobre todo en la espalda, pero donde empezás a darle ciertas información de cómo tiene que estar, qué tiene que trabar, cómo tiene que posicionarse, ya después es un trámite para el jugador. En la entrada en calor mismo yo lo pongo en un circuito, en la entrada en calor, un circuito de zona media en donde pasa justamente el testeo, y la variable que a mí te brinda muchas variables, creo que alrededor de 18 variables te tira, depende el software, ¿no? Pero en este caso era Evolution, un software de acá de Argentina. Eh, Hay muchas variables de la que se toma es relación tiempo-fuerza o fuerza-tiempo. Entonces lo que yo trataba de tomar era la fuerza pico, ¿sí? La tomabas La en tres tiempos diferentes, ¿no? Exactamente, en tres ventanas de tiempo Sí. diferentes. ¿Qué es lo que pasaba? Existe la ventana de fuerza ay, perdón, de 100 milisegundos, de 150, 50 y 200, 250. 250. Ah, Exactamente, perdón, dije fuerza pico, pero en realidad era la RFD. sí. Eh, y después, bueno, cuestión que empezaba a ver que la RFD tenía una relación muy fuerte con el RCI, que propiamente te lo da el salto del CMJ, y había una relación bastante importante. Después, buscando en bibliografía, Bishop hace un estudio, ya hace un peinado de esta situación, y empieza a ver que justamente hay otras variables que son mucho más interesantes, mucho más importantes. Entonces, pero tiene importancia según el objetivo que vos querías hacer. Vos querés ver el rendimiento, tenía que ver mucho, por ejemplo, la variable del CMJ, altura de salto, por ejemplo, rendimiento. Si vos querés ver fatiga,
ya era la fase excéntrica. Si vos querés ver si es un jugador lesionado, querés ver si puedes volver o el return to play, otra variable importante se le llamaba a ¿cómo es? A la diferencia entre, o simetría, asimetría, Entre perdón, la de altura y el fuerza. tiempo de vuelo. Mm. Entonces, con este estudio a mí me estaba avalando de que yo podría relacionar dos cosas y si me relacionaba una, podría decir o estimar o decirme que está por acá, cerca de lo que yo quería. Después limpiando, empecé a entender que habían otras variables más, como eficiencia de salto o el tiempo de contacto por el tiempo de vuelo. Pero bueno, yo me quedaba con el RFD y lo relacionaba con el RCI, que era, si vos medís RCI, estás muy relacionado con el RFD. Sí, Sí, Seba, expliquemos a la gente que nos está escuchando y que por ahí no tiene sí, confianza con los términos, qué es el EBFD y el EBSI, para que más o menos lo pongamos en contexto. al menos en el mismo nivel de la charla, porque por ahí, viste, pues, siente y queda un poco, ¿qué es esto? Sí, perdón. Bueno, el RFD es la tasa de desarrollo de la fuerza, es decir, cuánta fuerza yo logro hacer en un determinado tiempo. Yo puedo realizar un test como por ejemplo el test tirón isométrico. Hago el test que básicamente es estar como empujando o agarrando una barra a medio muslo, justamente se llama tirón isométrico de medio muslo, en donde vos sostenés la barra y tratás de empujar con toda la fuerza hacia el suelo, y eso en determinadas ventanas, ¿sí? Vienen por defecto 3 segundos, pero se puede hacer en 5, se puede hacer o en más. Generalmente la bibliografía setea todo en 3 segundos. Entonces, sigamos por ahí, lo corto en 3 segundos. Que lo que mide esto es la relación que hay de fuerza, vuelvo a decirlo, por el tiempo. Y ahí se dividen distintas ventanas. En la ventana de 200 milisegundos, vos imagínate, estás haciendo fuerza, bien, este es el tiempo, perdón, este es el tiempo y esta es la fuerza. ¿Cuánta fuerza vos lográs hacer en una ventana de 200 milisegundos? Si vos tenés mucha fuerza aplicada en poco tiempo, tu RFD es bueno. Si tu RFD es malo, significa que tardás mucho tiempo para hacer mucha fuerza. Entonces, como el deporte, la característica del vóley, necesitas tener mucha fuerza en poco tiempo, es decir, aplicar mucha fuerza en poco tiempo, debido a las características de los gestos deportivos, se ata, o mejor dicho, se asemeja a lo que uno busca en el campo, o viceversa. Entonces, por eso yo tomaba el RFD, que digo, bueno, 250 milisegundos es una medida, es una ventana que te la setea el software y que a vos te permite decir, bueno, eh, estás o no estás de acuerdo a un perfil, es decir, yo te evalúo a vos y veo que vos tenés, voy a decir un número, ¿no? Vos haces 2000 newton fuerza en 200 milisegundos de tiempo. Entonces, si yo quiero entrenarte para mejorar y que tu pico de fuerza, o mejor dicho, que tu RFD mejore, es decir, Tu tiempo de mejores más. aplicación de fuerza. Exactamente, que tengas más fuerza en esa misma ventana, tengo que entrenar determinado ejercicio, o al revés. Si yo veo que ya lo tenés cumplido a esta ventana, bueno, trataré de mejorar que en vez de estar en 250 lo puedas meter en 150. Es decir, te obligo a vos a meter esa misma capacidad de fuerza en menos tiempo. Eso es el RFD, tasa de desarrollo de la fuerza. Es decir, cuánta fuerza se hace en un determinado tiempo. El RCI, que hoy por hoy se está usando mucho el RCI modificado, que eso hay plataformas que ya te lo brindan, hay otras que vos tenés que descargarte los datos que te tira el software y vos hacer ¿cómo es? Una fórmula para que te multiplique o divide dos variables para conseguir el RCI modificado. En definitiva, es lo mismo.
las dos miden casi lo mismo. eh, a la aguja de nosotros no nos va a mover mucho si utilizo una o la otra, pero ahora, ¿qué es RSI? Es el índice de reacción de fuerza, es decir, el índice de fuerza también en cuanto a tiempo y cuánta aplicación de fuerza tengo en determinado tiempo. Entonces, como todas las dos trabajan o las dos tienen la característica de tiempo, quiero ver a ver si se asemejaban estas dos y las podía asemejar para lo que yo estaba buscando. A ver si yo mido esto, en realidad me está queriendo decir esto o, o qué tan alejado está de esto. Entonces, si yo mido esto, puedo obviar esto, es decir, no tomar las dos pruebas, perder tiempo o ocupar tiempo del entrenamiento con el grupo, pedirle más tiempo al profesor o al entrenador que me sostenga el grupo un ratito más porque me estuve demorando con las jugadoras, que puede pasar de que vos le tomás tres saltos, pero hubo un error, tenés que hacer un cuarto, un quinto, es cosas que pasan en la situación, se te rompió el cable, se te salió el cable, cosas que nos pasan en la diaria. Entonces digo, bueno, minimicemos el trabajo y llevémoslos a uno. Y eso es por qué yo me quedo con el RFD, o si querés decirlo, me quedo con el RSI del salto CMJ, que uno te está diciendo la otra, ¿no? Lo que sí, lo que a mí me pasó es que yo encontraba diferencias entre las posiciones. Es decir, no es lo mismo para la central que para la libero o los valores, y no me estaban indicando, no había relación, había más relación para una punta y opuesta y armadoras, pero para el resto no. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Porque eso tiene mucho contexto, ¿no? El entrenador le gustaba entrenar mucho con las centrales, o sea que se quedaba mucho tiempo con las centrales. En Argentina estoy hablando, ¿no? Son datos con el equipo de vóley argentino. Entonces había mucho desgaste físico con las centrales, entonces tanto el RSI como el RFD, como otras variables que te va dando el tirón isométrico en el tiempo, es decir, el pico máximo también caía todo para las centrales. Entonces yo puedo afirmar que en mi población pasó esto. No quiere decir que vos en el equipo donde te toque trabajar te pase algo parecido. Después compartiendo con otros colegas también me decían, che, mirá, ojo que a mí también me está pasando lo mismo. Y con temporadas largas de 10 meses, 8 meses, esto lo estoy trayendo de una temporada corta en Argentina, que son 3 meses y medio. Claramente esto también me pasó en China, con alrededor de 6 meses teniendo una regularidad de testeo, que me pasaba lo mismo. Pero no lo puedo afirmar porque es una población muy baja o un número muy bajo como para afirmar algo. Pero sí me parecía como valioso para que la comunidad de profesores sigan investigando sobre esto, pues me pareció interesante. O sea que vos llegaste a la conclusión que tomando una evaluación podés sacar determinado dato, que si la Exactamente. jugadora en este momento está fatigada o no está fatigada. Y eso te ayudaba a tomar decisiones en futuro. Es así. Exactamente, exactamente. Bien. Suponete que, eh, perdón, más allá de todo esto, ¿cuánta diferencia viste entre la preparación? Porque en el artículo hablas de que quizás el equipo de Argentina no tenía las mismas características físicas que el equipo de China, o que había un trabajo físico diferente entre uno y otro. ¿Qué Sí, diferencias totalmente. encontrabas de preparación entre un equipo y el otro? ¿O serían, a ver, contanos un poco de Como, eso? sí, mirá, justamente trato de encarar el artículo desde lo que me pasa a mí como docente. No sé si ustedes comparten, pero es cómo llegar. Viste que Julio Velasco siempre dice, no importa cuánto sabés, sino lo que llegás. Y me pasaba eso, yo me enloquezco o me ocupo y me preocupa poder llegar, porque
con todo esto, con los datos, yo te voy a contar lo que me pasa a mí en mi día a día, ¿no? Cuando voy tomando esta serie de pruebas, después de que volcárselo al deportista, a ver, de una manera que el deportista lo pueda digerir y que sea la información y no inundarlo en información, no darle todo la base de datos, simplemente darle con la tecla y después buscar la forma de cómo, porque después de estos datos hay que hacer algo. Y el para qué y el por qué. Bueno, a mí la relación que en realidad no hubo mucha relación en Argentina-China, porque en China había una obediencia total. En cambio, acá, como yo te explicaba, yo lo que veía era que había que convencer. Por eso hablo yo de la pedagogía, hablo mucho de la docencia, hablo mucho de cómo transformar esto en simples palabras o en simples indicaciones, pero que la jugadora sepa de lo que está haciendo, que sepa el por qué, porque considero que cuanto es consciente, más se ocupa y camina sobre el objetivo que planteás, digamos, ¿no? Entonces, lo que me pasaba también era que, como yo te explicaba, cuando vos estás en mitad de tabla para arriba, suele tapar ciertas cuestiones el resultado y el humor cambia. Y como el humor a mí me afectaba un montón a la hora de no solo de tomarle el test, porque también repercutía mucho. Es decir, veníamos de ganar, el valor era muy alto, veníamos de perder, el valor era muy bajo. El problema es cuando vos perdés, 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 perdés. ¿Cómo haces para que mantener esa llama, ese entusiasmo, o como para convencer de que, mirá, te estoy testeando, esto es para esto, y yo te necesito fuerte, te necesito reactivo, te necesito reactiva? Bueno, justamente esa era una problemática que yo encontraba en Argentina. Después otra cosa, cuando los resultados no se dan, cuando pasan cuestiones en el equipo, también perdón, que las horas de sueño no se cumplen, y eso te estoy hablando de mi población, quizás en otros lugares totalmente distinto, pero por ejemplo, ¿cuánto es un ideal? Y bueno, que duerma 6 7 horas es un ideal. Nosotros teníamos jugadores que dormían 3 horas por estar pensando en lo mal que estaba funcionando el equipo, por no estar de acuerdo con el entrenador, por no estar de acuerdo con su rendimiento, por no estar de acuerdo con sus compañeros. Entonces, todas estas cuestiones pesaban mucho y venían al entrenamiento y resulta que claramente el rendimiento era muy bajo. Yo tuve muchas ocasiones con las jugadoras, eh, muchos ejemplos en los que la jugadora, perdón, me declaraba en el wellness, en la percepción subjetiva del esfuerzo, y se relacionaban unas cosas con otras, es decir, lo subjetivo con lo objetivo se relacionaban, había un patrón de seguimiento que se comportaba muy bien, pero lo que me pasaba es que con las jugadoras que eran más fuertes, el índice de fuerza era muy buena, pero el descanso era muy malo. Y entonces yo eso empecé a prestarle mucha atención, que fue en el estudio está. Entonces veo que las que tenían menos fuerza, tenían menos fuerza y menos descanso, había una relación muy fuerte a que se lesionen, que eran las que declaraban que tenían dolor, que molestia, y que se tenían que seguir entrenando porque después a la larga en el trayecto de la liga se redujo, en vez de 20 se redujo a 16, ya los entrenamientos eran más picantes, se jugaban cuestiones muy finas, la clasificación o play-out o permanencia. Entonces, todas esas cuestiones que estaban en el juego, el humor era total. Entonces, las horas de descanso, todos esos factores que por ahí nosotros no lo manejamos. Entonces era justamente, me servía todo esto que veníamos haciendo, esta recopilación de datos, para poder darle a la jugadora un feedback sencillo, cortito y al pie. Mirá, estamos acá, necesitamos estar acá. Fíjate las horas de sueño cómo han afectado. Yo encontraba que los partidos nuestros, los de los weekends eran, por ejemplo, los viernes, el día que mejor descansaban eran los jueves, en los restos de días no. Entonces, si los jueves me descansaban bien, que eran
los días De que vos partido. veías que sí, jugábamos el viernes, pero del jueves a la noche para el viernes se descansaba mejor. Entonces empecé a correr las evaluaciones de los martes, lo empecé a correr para los jueves y había otro valor totalmente distinto, mejor todavía. Y entonces empezaba a ver correlaciones de eso. Tenía jugadoras que se lesionaron, lamentablemente, desgarro de cuádriceps, en donde vos decís, justamente las que declaraban que tenían muy poco sueño, el estrés muy elevado y a la vez poco valor del RFD, por ejemplo, o el RSI, o el valor que vos quieras, estaban todos para abajo. Entonces había ya una relación del humor, había una relación del sueño, sobre todo del descanso, de las horas de descanso y su rendimiento. Entonces, perdón, ahí ya me fui un poquito más al final de la publicación o del artículo que habla, también se puede relacionar lo subjetivo con lo objetivo a raíz de estas variables que fueron seleccionadas previamente. Bueno, me parece bárbaro. Antes de que sigamos, primero, seguir agradeciéndote por por darnos la posibilidad de publicar tu trabajo, que si te escuchamos, te ha llevado mucho tiempo, muchas horas de computación y muchas horas de entender por dónde pasaba. Agradecerle a toda la gente que nos está escuchando por YouTube, que es importante para nosotros que nos den el like, que estén, que nos sigan apoyando. Los que formamos parte de la asociación intentamos darle lo mejor. A veces nos falta tiempo para seguir dándole más material, pero de a poco vamos a ir teniendo más tiempo y vamos a ir mejorando nuestra página y todo lo que tenga relación con usted, porque queremos estar cerca de la gente y de la comunidad. Para nosotros estar cerca de la comunidad es muy importante. Así es, Me Dani. gusta, Te hago primero te saludo, Seba. Estaba acá moderando el tema del YouTube. Agradecemos muchísimo a la gente que está conectada en este momento y a los que vean, obviamente, esta grabación en instancias futuras. Creo que es una instancia súper, súper educativa, edificante para todos los que estamos en este mundo. Seba está hablando de dos realidades muy diferentes, ¿no es cierto? Una, la realidad de un país socialista, un país donde, bueno, se trabaja de una manera particular, y la realidad argentina, ¿no es cierto?, de la Liga Femenina, que es justamente eh, completamente diferente, con otro nivel y otras características en el entrenamiento, pero está señalando cuestiones que pueden tranquilamente afectar a cualquier persona, de hecho lo hacen, y los indicadores que muestra Seba, la verdad es que son súper útiles siempre y cuando tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, la tecnología para poder hacerlo, pero creemos que, bueno, primero es súper valioso y fundamental que todos los profes que estén aquí, los que puedan ver la grabación, puedan leer el artículo y hacer sus propias, obviamente, sus propias evaluaciones con sus equipos, pero creemos que, bueno, nada, esto es tremendamente valioso para la formación profesional, así que te agradecemos muchísimo, Seba. No, por favor, te completo justamente lo que justamente decías ahí. Uno le toca y ha tenido la oportunidad de tener tecnología, pero justamente hago esto del trabajo con lo subjetivo porque precisamente se puede hacer a costo cero, digamos, ¿no? Entonces, uno por ahí dice, bueno, placa de fuerza, plataforma de fuerza, encoder, y esas cosas son valiosas, costosas, pero uno, ¿qué es lo que busca? Desde la manera objetiva, a través de los datos, con estos elementos, ¿cómo lo puedo yo relacionar con lo subjetivo? Que quizás hay un error, ¿no? Mucho, poco, pero con nada, puedo estar cerca de lo que realmente estoy logrando con el objetivo. Y con lo subjetivo se puede hacer también. Por eso la comparación y por eso también lo comparto para que se analice y se pueda seguir estudiando estos casos. sí, en general siempre lo que hacemos es escuchar gente que tiene la posibilidad de trabajar con instrumental. Y lo que nos gusta es que la gente que tiene la capacidad de trabajar con instrumental nos baje a tierra a nosotros, que por ahí no tenemos la misma capacidad o la misma posibilidad, de cómo podemos utilizar estos datos que ustedes obtuvieron.
No tal lo cual. sé. Hay evaluaciones subjetivas, como dijiste vos, a costo cero, que nos pueden ayudar a llegar a estas conclusiones. También tenemos la posibilidad de tener esta empresa Evolution, que es parte de la asociación y que a los asociados le va a hacer un descuento si alguno tiene la posibilidad de seguir investigando, de poder trabajar con este tipo de cosas. Pero bueno, es muy interesante también lo que decía Sergio de dos realidades diferentes, un país socialista, más que socialista Totalmente. diría comunista, que es una cosa completamente diferente, muy cerrado, muy direccionado, muy política deportiva para que vean qué bueno que es lo que sucede en China, con una realidad argentina que, veamos, qué sé yo, llegamos en taxi, por ahí vamos en micro, llegamos caminando, pero bueno, Atamos con son dos alambre. realidades. Exactamente, es nuestra característica. Después tenemos Sí, la sí, posibilidad, Andrés ha trabajado en China también, nos puede dar su experiencia. totalmente. Así que nada, esto es lo que tenemos. ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? Para vos, ¿qué es lo más importante que te deja este Lo laburo, que, este estudio que hiciste? lo que a mí me deja básicamente es que yo con poco puedo, mejor dicho, con pocos recursos puedo evaluar, puedo testear, puedo a raíz de estas evaluaciones seguir planificando sin tanto margen o bajando el margen de error, claramente, ¿no? Pero sobre todo, y yendo más técnico, es que no me tengo que inundar de datos, de pruebas, sino que quizás con una estoy evaluando algo que por lo general pasa, que se toma mucho con el CMJ, ¿no? Entonces yo con el tirón isométrico, que es más rápido, menos fatigante para el deportista, tiene un sinfín de beneficios por el hecho de su costo de operación, de que tan 3 segundos pasa el jugador, cuanto tenemos muchos jugadores, es más práctico. eh, y me estoy asegurando que puedo estar en distintas ventanas y con distintas variables, que son 3 4 variables, que se las dejamos ahí en el artículo. Puede estar prediciendo o queriendo inclinar la balanza para el rendimiento, la fatiga o el return to play en el caso de que haya algún deportista que esté lesionado en un proceso de regreso al campo. Entonces, con esa prueba, con esa sola prueba, vos podés predecir una u otra y a la vez también podés elaborar estrategias solamente con 3 segundos de un tirón isométrico. Bien. Vuelvo a agradecer a la gente de YouTube. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, está Sebastián para contestarlas, o la gente que nos sigue por Zoom. Cuncito, ¿algo para agregar? Sí, le quería preguntar, si podrías dar un ejemplo concreto de Ujú. cómo utilizaste estos datos para modificar alguna sesión de entrenamiento o la carga de alguna jugadora específica. O sea, está bueno el tema del dato y bueno, ahora cómo usamos eso y ¿Cómo lo me hago? pasó Ujú. esto, hice esto, esto y esto. Exactamente. Bien, en mi caso trato de llevarlo a gráficos. Utilizo mucho Power BI, Looker, que son, bueno, Looker es gratuito, Power BI también es gratuito, hay una forma de utilizarlo gratuito, en donde vuelco todos los datos en un Excel y lo uso como fuente para estas plataformas, ¿no? Que lo que trato de hacer es buscar, por ejemplo, en un RFD, si siempre trato de generar un perfil del deportista, decir, venís vos, Kun, yo sé que, bueno, Kun, tu promedio del tirón isométrico es este valor. ¿Cuánto debería estar en determinado tiempo, determinada semana? Bueno, si yo no logro alcanzar esos valores, eh, bueno, puede ser que viene por la fatiga o viene porque venís muy claramente muy fatigado o porque tu rendimiento está mejorando y por eso está mejorando tu valor. Entonces,
lo importante es relacionar los datos con lo objetivo y lo subjetivo y decir, bueno, si Kuhn, por ejemplo, que venía haciendo 2000 Newton, ahora lo hace 1600, bueno, ¿qué pasó? Entonces hablar con el entrenador, decir, mira, fulanito vino así, y por lo general su comportamiento en esta prueba es muy alta y resulta que cayó muy abruptamente, y le hace un seguimiento justamente más seguido a ese deportista para ver si eso se logra ver. Claramente estoy detrás de la pantalla, estoy detrás de un número. Esto se ve, esto lo ves al jugador, lo preguntás por lo general, yo trato de que los deportistas me responden a un cuestionario de 5 preguntas, que es el wellness. Trato de ver cómo vienen antes de entrenar, y muchas veces tiene que ver, por eso hablaba yo del humor y de las horas de sueño, que eso me cambiaba la aguja, digamos, me movía mucho la aguja. Entonces yo tenía que tratar de ver, bueno, me cuidaba de ya no de potenciar al deportista, sino de que no se me rompa o que no se me termine lesionando. Porque recordemos el contexto argentino, no es que tenés 3 meses de preparación, sino que tenés quizás una semana, 2 semanas de preparación para los distintos equipos del interior, que traes jugadores de fuera, no son del club. Entonces no tenés tiempo de formación con el deportista, sino que lo tenés que medio cocinar y 2, 3 semanas, y a veces te llegan jugadoras a las 3 semanas, 4 semanas de haber arrancado. Entonces, prácticamente lo que yo trato de hacer es que enseguida hacer un perfil con los datos propios que tengo y hacérselo conocer para que el deportista se conozca, que vea y sepa dónde está. No siempre es darle a que vea automáticamente el dato, porque muchas veces en el jugador eso influye, negativo o positivo. Tenés muchos jugadores que el dato lo tira para abajo. Entonces es ahí donde uno trata de hacer escuela para que no, o ser docente sobre todo para saber cómo decírselo. Pero en el caso que baje el rendimiento, bueno, tratar de hacer estrategias de recuperación, o tratar de que no se levante tantos kilos o tantas repeticiones o tantas series, que el entrenador lo tenga en consideración si bajó su rendimiento. Y que no tenga tanto volumen de salto, que lo rote más, como por dar ejemplos sencillos. Después me estoy limitado, pues me gustaría mostrarle el trabajo, los dashboards y el por qué uno toma esas decisiones, pero fácil simplemente es, si están en zona roja, bueno, tratará de hacer ejercicios de readaptación o de recuperación y no tanto de fuerza con todo el grupo, o hará ejercicios diferenciados simplemente, y constantemente todo este trabajo, más allá de que uno le gusta y que uno tiene que tratar de convencer al entrenador, hacerlo partícipe de esto, y que esto también termina moviendo las decisiones del entrenador, que no es simplemente un dato, un valor o un comentario, un preparador físico, sino también educarlo al entrenador para que sepa interpretar cuando uno tenga que darle estas devoluciones, ¿no? Mm. ¿Cuánto crees vos que el preparador físico puede, después de tu experiencia, no, por ahí la palabra educar es un poco violenta, pero cuánto violenta en el sentido de, no es Sí. que nosotros vamos a educar al entrenador, pero cuánto podemos ayudar al entrenador nosotros desde nuestro lugar para que ayudar a que su criterio sea mejor? Justamente de eso, para mí es mucho lo que podemos nosotros ayudar. Claramente la decisión siempre es del entrenador, ¿no? Eso es indiscutido. Pero muchas veces somos los dos ojos que ven más que, perdón, 4, 5, 6 ojos ven más que dos. Entonces el entrenador muchas veces se apoya. A mí me ha pasado que el entrenador siempre termina comprando esto, pero yo trato, como le explicaba, de devolverle esto de 3 maneras. Que si rojo está para atrás, verde está muy bien, amarillo hay que ir tanteándolo al deportista.
No he tenido, no solo en el vóley, sino en el básquet, en otros deportes también, he visto que el semáforo lo compra todo entrenador. Entonces, se le hace más fácil que decirle los números y todas esas cuestiones y variables. Entonces, compra de esa manera. Y después, hay muchas cosas que pasan por la preparación física. Es mi escuela, es mi forma de ver las cosas. Yo creo que tenemos, no el poder ni decisión ni nada por el estilo, pero pasan mucho tiempo con nosotros bueno, escuchándolo a muchos de ustedes que manejan Ferrari, entiendo que también tienen una importancia mucho más a la hora de decidir si el jugador hace o no hace tal tarea. Para mí es fundamental que nosotros podamos compartir todo el tiempo un feedback con el entrenador y explicarle el por qué sí y por qué no un jugador tiene que entrenar o no entrenar de determinada manera. Por ejemplo, a mí me ha pasado que jugadoras, perdón, han estado, sobre todo centrales me ha pasado, mucho dolor abdominal. No, Sí, perdón. no, 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 sí, perdón. Mucho dolor abdominal, producto de que vienen sin tanta formación física, poca estructura, fuerza estructural, entonces como que bueno, necesitamos que en 2 o 3 semanas se ponga a punto, entonces resulta que después empiezan a aparecer muchos dolores, producto de que apuramos el asado. Entonces yo tengo mucho tiempo con el jugador, entonces lo que yo pueda ver es muy importante para el entrenador. El problema o la discusión está en cómo se lo podemos decir, porque muchas veces el entrenador dale que va, dale que va, dale que va, y cómo bajamos la intensidad, ¿no? O cómo convencemos. Un poco de lo que hablamos siempre, ¿no? No es que la intensidad o el volumen o la duración o la densidad la maneja solo el jugador físico. O sea, esto es un trabajo del entrenador, es un trabajo del staff. Hemos tenido no sé, hemos escuchado charlas de entrenadores de primer nivel. Me acuerdo una vez en el grupo haber escuchado al jugador físico de Conigliano hablar con nosotros, que es el campeón femenino, el mejor equipo del mundo a nivel femenino, y él nos decía que intentaba manejar eh, los tiempos del entrenamiento, lo manejaba él. Por ahí para nosotros a veces parece demasiado difícil entenderlo, pero bueno, evidentemente le ha dado resultados. El Kun lo Sí, conoce, ha total. charlado con él. Y es así. Yo creo que nosotros tendríamos que tratar de interferir un poco más en las Yo, decisiones que se dan en el equipo, ¿no? yo considero, perdón, que te robo la participación, pero yo considero que sí, que habría porque justamente conocemos mucho, o logramos conocer mucho al deportista lo escuchamos constantemente, somos el psicólogo, el profe, básicamente el hermano mayor, el hermano menor, somos muchas veces el sostén de ellos. Y uno quiere siempre alejarse de la fatiga, potenciar el rendimiento. Entonces, desde el sentido común, claramente hablando con los entrenadores, debería tener o debería un rol protagónico en nuestra parte. No siempre pasa, digamos, en Argentina el entrenador da charrasca y uno trata de acomodarse, ¿no? A mí me ha sido o me ha servido de escuela esto de tener entrenadores que son muy intensos, en donde tener charlas de staff muchas veces y explicarle, mira, pasa esto, va a pasar esto, si no aflojás va a suceder esto, no queremos esto, y después el entrenador toma la decisión y a veces sale, a veces no, a veces convenzo, a veces no, pero lo importante es que lo que debería pasar es que tengamos una comunicación constante y que no nos privemos de nada. Lamentablemente, cuando uno por miedo a comunicar ciertas cosas, después terminan pasando lo que no queremos, digamos, ¿no?
Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, muchachos. Presidente. Sí. Seba, ¿qué consejo le darías a un preparador físico que quiere implementar un sistema similar al que implementaste, pero que tiene un presupuesto muy limitado? Bien, en principio lo que me han dicho a mí, y que por eso yo lo digo siempre, no enfocarse tanto en el dato, sino más bien escuchar al deportista o tener el ojímetro y escucharlo sobre todo, y que bueno, el dato respalda, ¿no? Va a respaldar todo esto que vos ves y vos escuchás y que no se case con el dato. Hay mucha tendencia, veo yo, de profe que incluso yo me pongo parte de ello, de esa camada, de que nos enfocamos mucho con el dato, nos enfocamos mucho con la tecnología, con o sin tecnología incluso, y por ahí perdemos la simpatía, perdemos poder escucharlo, poder convencer, poder aplicar docencia, que es lo que creo que es, de eso se trata, de llegarle al deportista, más allá si tenés los datos o no. Yo creo que nos falta mucho eso, saber llegar al deportista y convencer. Eh, no digo que nos pasa a todos, sino a los que nos estamos arrancando. Por ahí nos enfocamos mucho en este tema de los datos y resulta que después el deportista no adhiere al plan o al mensaje. Entonces yo creo que sobre todo y lo primero que habría que hacer es hacer escuela ahí, en la docencia, en tratar de convencer, no importa cuánto sabes, sino en cuánto vos llegás al deportista. Eso es lo que me pasa no solo en el vóley, en el básquet, en el fútbol. Muchas veces te encontrás con muchos profes muy buenos en cuanto a la estadística, en cuanto a la formación académica, pero a la hora de enfrentar un grupo, de convencer o entablar discusiones, porque muchas veces no es color todo de rosa con el entrenador, a veces tenés que discutir, a veces no digo discutir fuerte, sino discutir una idea para proteger lo que uno hace con el equipo. Y bueno, eso muchas veces falta, ¿no? Falta la comunicación, falta la forma de expresarse con el entrenador, con el staff y sobre todo con el grupo de jugadores. Me parece que va por ahí, digamos. Y mirá, te lo digo yo, viniendo más del lado de los datos, que me crucé del lado del caballo, digamos, ¿no? Cometí muchos errores con eso, muchos errores de estar atado al dato, no ver al deportista, no ver que el deportista en realidad por ahí veces que te toma el tiempo, y uno enceguecido en lo que está viendo atrás de una pantalla y no lo que está pasando en la sala de pesa o en el campo de juego. Y que muchas veces los datos no es todo, es una parte, una herramienta, es solamente un momento que deberías dedicarle y no todo el tiempo. Eso es lo que me sale de decirles porque es lo que me pasó como profe. Sí, digamos que es lo que decimos a veces, ¿no? El que tiene solo un martillo todo lo ve como un clavo. Terminamos siendo Totalmente, fundamentalistas del método y bueno, que el mensaje es como pasar el concepto de tener una caja de herramientas. Y vamos totalmente. incrementando nuestra caja de herramientas y utilizar la herramienta justa para el problema que tenemos que resolver. Y no forzar a veces mi sistema a este problema que tengo. Bueno, muchas gracias. No, por favor, un gusto y gracias a ustedes también por darnos el espacio. Primero, bueno, como siempre, estamos acá en este grupo potenciando, tratando de llevar un mensaje. Tal vez no es una bajada de línea, simplemente es un conversatorio, como escuché la palabra el otro día, me gustó, Mm, charlando entre amigos, charlando entre profesionales, eh, cada uno con sus herramientas, cada uno con sus métodos. Lo bueno es que los fanáticos del dato, así como lo tenemos a Pablito Añón, lo tenemos a Seba, dentro de la asociación, nos pueden dar a ver, herramientas súper avanzadas tecnológicas para correlacionar el dato con la realidad o el dato con lo que sucede en la empiria, lo que sucede en el campo de juego. Y cuando estas cosas coinciden o cuando estas cosas tienen un algoritmo, una forma de observarse frecuentemente,
bueno, es hora de abrir un poquito la cabeza, es ceder ante los datos y, y bueno, tener esta herramienta para prever resultados específicamente a nivel de lesiones. Esperamos que justamente se disminuyan al máximo, pero bueno, uno no los puede evitar. Pero bueno, con este tipo de herramientas uno puede llegar a prever cuestiones que van a suceder. Si hay exceso de fatiga, hay exceso de cortisol, hay un exceso de, o una cantidad de horas de sueño que no se están cumpliendo, casi uno puede decir que va a aparecer una lesión, ya sea un dolor de espalda, una rodilla, una tendinitis, bueno, básicamente cualquier tipo de fractura por estrés. O sea, uno a veces no minimiza, no sé, uno dice que entrene más, listo, ya está, no, pero no es más, es mejor, ¿no es cierto? Creo que va por ese lado. Va por Eh, ahí. Va por el lado de tratar de entrenar lo mejor posible, no tanto en cantidad, ¿no es cierto? Sino mejorar la Mm. calidad. Así que ese es un Nacho, poco... déjame hacer una pregunta. Yo me quedé hoy pensando cuando, Sebastián, dijiste que las chicas dormían 3 horas. Creo que son las de Villadora, no las de Chino. Sí, 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 sí. ¿Por qué tan poco? Bueno, pasaron cosas. Viste que, ¿cómo te explico? Perdón, A porque si ver, lo llevo sí, a sí. fines prácticos, pienso, si se levantan a las 8 de la mañana para ir a entrenar, se fueron a dormir a las 5. Claro, no, no, no. El tema pasó lo siguiente. Una etapa de la temporada, sobre todo en la etapa justo por las definiciones, ya para ver si entras a los playoffs o no, me pasó en dos oportunidades en el club, como entiendo que pasa en otros clubes también. Se decide terminar el contrato del entrenador y eso generó un vaivén emocional para un lado para el otro. Jugadoras que vinieron por el entrenador, jugadoras que vienen solo y exclusivos con el entrenador, otros que no tenían tanta adherencia al entrenador. Generó vaivén entre jugadores, entre el staff, entre eso. No tranquiliza, digamos, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, tenía jugadoras que declaraban justamente pocas horas de sueño. A la vez, ya te digo algo, una problemática que yo lo veo en los jóvenes en Argentina. Yo le presto mucha atención, me dedico mucho a eso, a tratar de hacer escuela por ahí. Eh, yo veo que hay muchos jugadores que no entienden que el descanso es vital para el alto rendimiento o para la alta competencia, para diferenciar dos cosas. Eh, y así te duermen normal, en estados normales te duermen 5 horas. Se van a dormir 12 una y se levantan a las 6 7 porque a las 8 se entrena, por ejemplo. Y no hacen el ritmo correctamente como deberían descansar a las 11 ya tener la higiene del sueño, no tener que celular, pantalla. Uno trata de acercar charlas sobre estas situaciones de cómo hacer higiene del sueño. Eh, pero bueno, después pasan cosas, por ejemplo, que como le explicaba, el playoff para abajo, o sea, perdón, de mitad de tabla para abajo, empiezan a aparecer ciertas cosas que no le pasa al que está peleando por el campeonato. Entonces, el que está peleando por la permanencia o por niveles de ahí, de estar manteniéndose más cuando vos tenés una expectativa muy alta y resulta que después no la podés llegar a cumplir, la desconformidad, el estrés que se va manejando. Muchas de las jugadoras me dormían 3 horas porque no podían dormir, algunas con insomnio, algunas con situaciones de no estar conforme con el equipo, con el entrenador, andás a ver si con nosotros también. Entonces, todas estas cuestiones, cuando uno empieza a ver, vos decís, pará, Andrés, ¿vos dormiste 3 horas? Sí, te lo marqué ahí, 3 horas. ¿Y pero por qué? Y así repetido en cuestiones de semana, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, está bien, es lógico que durmiendo pocas horas tu rendimiento va a caer. El tema es cuando uno ya tiene la posibilidad de ver datos previos y que vos ves que hay un rendimiento muy bueno o estable y que el mínimo cambio del sueño ya te lo modifica y te lo tira muy para abajo,
Me encantaría poder mostrárselo acá, incluso se los muestro al que quiere, les comparto un link para que lo puedan compartir, porque no hay nombre, no hay nada, simplemente hay relaciones, hora de sueño, rendimiento y hora de sueño vamos a decirlo así, zona peligrosa, vamos a decirlo de una manera, de lesión, ¿no? Entonces me pasaba eso. Creo yo también que la población que hoy está jugando una liga nacional acá en Argentina es muy prematura. Se está comiendo con los 17, 18 años, están jugando una liga nacional. Entonces falta de formación física, falta de formación, vienen de entrenar 6 horas semanales a tener 6 horas por día. Eso cambia psicológicamente, es un cambio muy abrupto. Y después, si el resultado acompaña, bienvenido. Y si tenés jugadoras con experiencia que saben de ser de especie de hermana mayor o de mamá o de que saben acompañar a la deportista de esa edad, genial. Pero si vos tenés un plantel joven, es muy probable que sea el humor el que te mueva la aguja, ¿no? Entonces, bailás con esa música y sobre eso cómo vos lográs llegar. Ese es el ¿Ustedes en desafío. Villadora hacían doble turno todos los días? ¿Así entrenaban Doble turno seis todos los horas? días. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se hacían 2 horas de pelota a la mañana, sobre todo técnico a la mañana y gimnasio. Doblábamos en dos, lo explico en el artículo, doblábamos en dos el grupo. Un grupo hacía primero pelota y después venía a hacer gimnasio y al revés el otro grupo. Hicimos el mismo estudio o seguimiento de testeo que hizo Pablo Ñón, que lo ha compartido incluso, de, bueno, a ver cómo afecta venir de pelota y cómo afecta de arrancar con gimnasio y qué diferencia tiene uno con el otro, si mejora uno en la otra. Y bueno, si me permiten, no llegamos a una conclusión, simplemente no hay diferencia. Por lo menos desde los datos y sobre mi población, vuelvo a insistir. Y a la tarde se completaban 2 horas y media que siempre se tiraba tres, siempre se tiraba tres. Que por lo No, general, entrenaban un montón. Yo me acuerdo sí, estando en gimnasia en el femenino, entrenábamos un solo turno. sí, que creo que en lo que es equipos de metro de Buenos Aires, corregime Sergio, yo creo que hacen un integrado y ya está, ¿no? Sí, 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 hacemos un integrado pesas pelota la mayoría de las veces. No, muy pocas veces hacemos al revés, pero por una cuestión, bueno, muchas veces una cuestión de espacios y disponibilidad de las jugadoras. Bueno, lo venimos haciendo. Ya está la propuesta para que podamos hacer dobles turnos. Estamos evaluándolo para esta temporada y de la que viene. Pero bueno, tenemos que siempre la logística se acomoda a la realidad de cada club, Totalmente. cada equipo. Pero bueno, sí, es Sí. así. Seba A y mí, Eva tienen una a realidad mí, lo particular. último. Sí, Sí, perdón, lo último te digo, perdón para completarle la respuesta, Andrés. A nosotros, lo del interior, muchas veces, de Santa Fe, Rosario, Córdoba, en su momento, cuando estaba Atenas, que bueno, ahora Instituto, eh, lamentablemente nosotros no contamos con las jugadoras durante todo el año. La tenemos en diciembre y algunas te vienen después de las vacaciones perdón, entre fechas o después del 1 de enero. Entonces no lográs contar con ellas una etapa, vamos a decirlo, cómoda para hacer una buena pretemporada. Vienen como vienen y tenés que tratar de acomodarlas en un tiempo muy corto. Entonces, lo que dicen los entrenadores, que por lo general pasan por Villadora, que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos, te dicen, mira, nosotros tenemos una deuda de pelota, entonces necesitamos tener doble turno sí o sí. Eh, Esa es un poco la respuesta del staff que siempre se dice, ¿no? Para que te quedes tranquilo, no pasa solo En en Villadora. Villadora no tener el tiempo. Y para que te quedes tranquilo, los entrenadores siempre dicen que tienen déficit de pelota. Ahí Por ahí va. habría que preguntarle a los entrenadores que por ahí tienen un poco más de déficit de preparación, porque la pelota la tocan todo el tiempo, pero bueno, no importa. Será un tema para el futuro. para más Totalmente, Eh, adelante. sí, para totalmente. de mi parte, Seba, agradecerte este tiempo y el artículo. Gracias
por apoyar a la asociación y ojalá tengamos la posibilidad de publicar muchos más artículos tuyos. Ya, muchas gracias. Vuelvo a decirle lo mismo. Muchos profes que estamos en el interior, hemos crecido, hemos arrancado con ustedes, por eso de mi parte yo soy el agradecido de que hayan hecho esto, la Asociación de PF de Vóley, porque yo arranqué con ustedes y ahora hay un espacio, no solamente con los profes, sino ahora hay un espacio que se puede uno agarrar y de dónde arrancar. De hecho, hay muchos profes que están muy interesados en la asociación, que uno lo aconseja, que es porque antes era, incluso es difícil de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, pegarse un viaje a Buenos Aires, visitarlos y conseguir el número para que, bueno, tener un contacto directo. Bueno, esto es muy bueno para todos los profes que estamos transitando hoy por hoy el vóley. Así que agradecido soy yo. Excelente, excelente. Mirá, nosotros tenemos, esta idea nació con esa finalidad. Hoy seguramente nos están conociendo profes nuevos. Tenemos gente en el streaming de YouTube, gente que seguramente va a ver esto por primera vez, se va a enterar de la asociación, así que les contamos rápidamente que, bueno, creamos este grupo con un fin educativo, con el fin de difundir las actividades de los preparadores físicos, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, habla hispana y amigos que están en Europa, obviamente trabajando. En este caso tenemos a querido Eduardo, a querido Daniel, lo hemos tenido a Andrés en Rusia y Pablo Añón con la selección de Ucrania. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, básicamente argentinos en el exterior y otro tipo de bueno, profesionales que se encuentran desarrollando tareas en otras latitudes. Está muy bueno llegar a todos y que se sepa lo que están haciendo y cómo son las realidades de cada lugar. Vos nos contaste un poco la realidad de la Liga Nacional Femenina en el interior, que no es la misma que tal vez tenemos algunos en Capital. Sin embargo, hay problemáticas que son similares. Está bueno charlarlo, está bueno que estén, que todos tengan este acceso a este debate, a esta charla, porque muchos de nosotros, primero no sabemos qué nos puede tocar en el futuro, a dónde nos pueden llamar, o qué podemos, dónde podemos tener que desarrollar actividades, pero sea cual fuera el lugar, sepamos que bajo todo punto de vista, lo importante es el equipo, lo importante es el jugador, que esté bien, que se recupere rápido y que esté adentro de la cancha sin lesiones. Creemos que todos coincidimos en esa misma tesitura. Así que, bueno, formamos esta asociación, esperamos que mucha gente más nos siga, se asocien, que colaboren, porque de esta manera podemos difundir, podemos generar proyectos que nos hagan crecer a todos y de esta manera, bueno, continuar creciendo en nuestra profesión que tanto queremos. ¿Sí? Gracias a todos los sponsors, agradecemos particularmente a ENADE Argentina, una escuela de formación docente ya con más de 17 años en el mercado. Allí puedes capacitarte como preparador físico. También vamos a agradecer a la gente de Evolution, la gente que tiene, obviamente, tecnología aplicada para la evaluación, para poder obtener datos fundamentales para el desarrollo de nuestros deportistas. También apoyan a la asociación, bueno, Pablo Añón Capacitaciones, con sus suscripciones, que obviamente él es socio fundador y tiene sus propios proyectos. Y no queremos olvidarnos de nadie, pero bueno, el profesor Pablo Leandro Lardone, ¿sí? También aquí formando parte de la asociación y colaborando constantemente con el crecimiento de la misma. Así que aquí estamos, los esperamos a todos para la próxima charla, la próxima temática. Ahí en el chat nos estuvieron pidiendo desarrollo infanto-juvenil o charlas relativas al desarrollo del deportista juvenil e infantil. Me parece que es una charla que nos piden muchísimo, ¿sí? Todo el tiempo están hablando de esa temática, así que seguramente en muy poco tiempo estaremos abordando esas temáticas y muchas otras, ¿sí? Gracias a todos entonces, gracias Chao a Seba. todos, muchas gracias. Chao, Gracias. Seba, Muchas gracias. 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 Hasta luego. Chao. Chao.